Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de curiosidades y noticias que te dejarán con la boca abierta. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que, créanme, es digna de película. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en las redes sociales y en las noticias, algo que mezcla la magia de un concierto legendario con un momento de pura efervescencia humana. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de The Met, bailando sin control en el concierto de Adele en Alemania. Si eres fan de Adele, sabes que sus conciertos son eventos catárticos, momentos en los que la conexión con la música es tan profunda que puede llevarte a estados de éxtasis. Y si además eres un poco escéptico o simplemente te encanta el chisme jugoso y bien contado, este vídeo es para ti. Vamos a poner en perspectiva este fenómeno, a entender qué pasó, quién es The Met y por qué su baile se ha vuelto viral. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle ese dedito hacia arriba, que nos anima un montón, y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tenemos un montón de sorpresas y contenidos que te van a encantar, y así te aseguras de no perderte nada de lo que traemos para ustedes. Ahora, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en la historia. Imaginen la escena, Adele, la incomparable Adele, en un escenario imponente en Alemania, cantando esos himnos que nos tocan el alma, esos temas que te hacen reflexionar, reír y llorar al mismo tiempo. El público, miles y miles de personas, entregados a la experiencia, cantando a todo pulmón, viviendo cada nota. Y de repente, en medio de todo este torbellino de emociones, emerge una figura, una persona que, digamos las cosas como son, se convirtió en la estrella inesperada de la noche. Su nombre es The Met. Y a menos que vivas debajo de una roca o seas ajeno a las tendencias virales, seguramente ya has visto fragmentos de este momento. The Met, que estaba entre el público, tuvo una reacción tan auténtica y desinhibida a la música de Adele que dejó a todos boquiabiertos. No estamos hablando de un baile ensayado, ni de alguien tratando de llamar la atención de manera forzada. No, señores, esto era puro instinto, pura alegría desbordante. Lo primero que me llamó la atención de estos clips es la expresión en el rostro de The Met. Había una mezcla de euforia, una especie de abandono total a la música. Parecía que el mundo exterior dejaba de existir, que solo importaba la canción, el ritmo, la voz de Adele resonando en sus oídos y en su corazón. Se movía con una libertad asombrosa, sin preocuparse por quién lo veía, sin el menor rastro de autoconciencia. Los brazos al aire, las piernas moviéndose con energía, la cabeza inclinada hacia atrás, era una celebración individual, pero que por alguna razón, conectó con miles de personas. Y es que ahí radica la magia, ¿no creen? En un mundo donde a menudo nos esforzamos por proyectar una imagen perfecta, por encajar en ciertos moldes, ver a alguien liberarse de todas esas ataduras, simplemente dejarse llevar por la alegría, es inspirador. The Met se convirtió en el epítome de la espontaneidad, del vivir el momento al máximo. Era como si Adele con su música hubiera desatado una fuerza primal en The Met, una energía que necesitaba salir y expresarse de la forma más pura posible, a través del baile. El concierto de Adele en Alemania, un telón de fondo de emoción pura. El escenario era el imponente Olympiastadion de Múnich, un coliseo para la música que vibraba con la anticipación de miles de almas reunidas por un solo propósito, experimentar la mágica presencia de Adele en vivo. Las luces tenues, el murmullo expectante del público y luego, la irrupción de Adele, con esa voz que tiene el poder de desatar un torrente de emociones. Sus conciertos no son meras presentaciones musicales, son rituales colectivos de catarsis, donde las lágrimas, las risas y las canciones a todo pulmón se entrelazan en una sinfonía de experiencia humana. Adele, conocida por su habilidad para tejer narrativas emocionales a través de sus letras, es una artista que invita a la introspección, pero también a la celebración. Sus baladas desgarradoras nos conectan con nuestras propias experiencias de amor, pérdida y anhelo, mientras que sus temas más rítmicos nos invitan a levantarnos y gritar. En ese concierto en particular, en medio de la atmósfera electrizante que solo Adele puede crear, se desplegó una escena que capturaría la atención del mundo entero. La irrupción de The Met, una estrella inesperada en el firmamento de Adele. Y entonces apareció The Met. Posicionado en medio de la multitud, un individuo que, sin pretensiones ni guión, se convirtió en el epicentro de una historia que trascendería las fronteras de Alemania para conquistar las redes sociales globales. Las cámaras, tanto las profesionales del evento como las de los miles de asistentes, captaron un instante de pura,
Y vida y contagiosa alegría. Lo primero que salta a la vista en los fragmentos de vídeo es la expresión facial de Demet. No es la típica sonrisa forzada de quien busca protagonismo, sino una manifestación de éxtasis genuino. Sus ojos brillan con una intensidad que revela un estado de conexión total con la música. Su rostro se ilumina, sus labios se mueven al compás, y cada fibra de su ser parece estar vibrando al ritmo de la melodía. Es una imagen de absoluta entrega, donde el mundo exterior, con sus juicios y convenciones, se desvanece por completo. Los movimientos de Demet son igualmente reveladores. No hay coreografía, no hay poses estudiadas. Son impulsos orgánicos, movimientos que nacen de la necesidad visceral de expresar la música que lo invade. Brazos que se alzan al cielo en un gesto de libertad, piernas que se mueven con una energía desbordante, cabeza que se inclina hacia atrás en un momento de pura rendición. Es un baile que no busca ser visto, sino que es la manifestación externa de un gozo interno incontenible. La autenticidad como catalizador viral. ¿Por qué Demet conquistó el mundo? La viralidad de Demet no es casualidad. En un mundo saturado de imágenes cuidadosamente curadas y personajes públicos que proyectan una imagen impecable, la autenticidad de Demet se erige como un faro. Vivimos en una era donde la presión por encajar, por mantener una fachada de normalidad o éxito, puede ser abrumadora. Ver a alguien despojarse de todas esas capas de autoconciencia y simplemente ser, dejándose llevar por la pura alegría de la música, es profundamente inspirador y francamente refrescante. Demet se convirtió en el símbolo de la espontaneidad, del placer de vivir el presente sin filtros. Su baile es un recordatorio de que la felicidad puede ser simple, pura y contagiosa. Es como si la música de Adele hubiera actuado como un desencadenante, liberando una energía primal en Demet que necesitaba una vía de escape, y esa vía fue el baile más auténtico y desinhibido. Detrás del baile, ¿quién es Demet? El misterio y la identificación. La curiosidad humana es insaciable y rápidamente las redes sociales se volcaron en una búsqueda por desentrañar la identidad de Demet. ¿Quién era este individuo que se había convertido, de la noche a la mañana, en el protagonista de un fenómeno viral? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que Demet era un ferviente seguidor de Adele, esperando este momento desde hacía años. Otros sugerían que quizás había una historia personal más profunda detrás de esa explosión de alegría, una catarsis emocional canalizada a través del baile. Lo que sí parece claro es que Demet no es una figura pública convencional. A diferencia de influencers o celebridades que buscan la notoriedad, su momento de fama fue completamente accidental y orgánico. Esta normalidad es precisamente lo que resonó con tantas personas. Demet no era alguien que buscaba la atención, era alguien que estaba viviendo una experiencia y la expresaba de la manera más genuina posible. Esto facilitó que miles de espectadores se identificaran con él pensando, yo también me he sentido así, o ojalá yo pudiera soltarme así. La reacción del público, un reflejo de la conexión humana. La reacción del público circundante a Demet también fue clave para la narrativa. Si bien algunos pudieron haber sentido una sorpresa inicial, las imágenes muestran una clara tendencia hacia la contagión de esa alegría. Se ven sonrisas, miradas de asombro e incluso personas que, inspiradas por su energía, parecían contagiarse de su entusiasmo. Este fenómeno demuestra el poder de la emoción auténtica para influir en quienes nos rodean. El baile de Demet actuó como una chispa, encendiendo la alegría en los corazones de quienes estaban cerca. Es un poderoso recordatorio de cómo una sola persona, con una emoción genuina, puede generar un impacto positivo en un gran número de individuos. En cuestión de horas, las imágenes de Demet se esparcieron como la pólvora por las principales plataformas digitales, TikTok, Instagram, Twitter. Los memes no se hicieron esperar, capturando la esencia de su desinhibición y transformándola en humor relatable. Comentarios como yo en la próxima fiesta, o necesito esa energía en mi vida, inundaron las redes, evidenciando la identificación masiva con su estado de éxtasis. Es fascinante cómo un acto tan simple como bailar de forma descontrolada puede generar un torbellino de conversaciones y reacciones a escala global. El contexto musical, la canción adecuada en el momento perfecto. Es importante considerar el contexto musical de ese instante. Adele, si bien es aclamada por sus baladas introspectivas, también posee un repertorio de canciones alegres y potentes que invitan al baile y la celebración.
En ese concierto, en esa canción en particular, pareció conjugarse la tormenta perfecta de emoción para Demet. La música alcanzó un punto álgido, la melodía envolvió el recinto. Y en algún lugar profundo dentro de Demet, algo hizo clic. Esa conexión profunda y personal con la música es la que liberó esa explosión de movimiento y alegría. Al analizar los movimientos de Demet, lo que destaca es la ausencia de artificio. No hay poses estudiadas ni gestos calculados para la cámara. Su baile es visceral, un torrente de felicidad canalizado a través del cuerpo. Es la manifestación de la libertad en su forma más pura, un estado que en el fondo, todos anhelamos alcanzar, la capacidad de ser nosotros mismos sin temor al escrutinio ajeno, de expresar nuestras emociones sin reservas. Los conciertos de Adele, como ya se ha dicho, son experiencias colectivas, un espacio donde los asistentes comparten un momento, cantan sus canciones favoritas y se sienten parte de algo más grande. Demet, de manera involuntaria, se convirtió en un punto focal de esa experiencia, un símbolo de la alegría pura y desenfrenada que puede surgir en estos eventos. Un recordatorio de la importancia de vivir el momento. Podríamos interpretar el momento de Demet como un recordatorio fundamental de la importancia de disfrutar el presente, de dejarse llevar por la música y las emociones que nos provoca. En un mundo a menudo lleno de estrés y demandas constantes, estos instantes de liberación total son un bálsamo para el alma. Es como si Demet nos estuviera enviando un mensaje: no se tomen la vida tan en serio. A veces lo único que necesitamos es un buen concierto y un poco de baile sin control. Y tiene razón. Todos hemos sentido ese impulso de movernos al ritmo de una canción que nos cautiva, de cerrar los ojos y dejarnos llevar. Sin embargo, son pocos los que se atreven a hacerlo con la intensidad y la entrega que demostró Demet. Es precisamente en esa valentía de ser vulnerable y expresivo en un espacio público donde reside su viralidad. Debates y reflexiones, expresión individual vs. respeto colectivo. Como suele suceder en el vasto universo de Internet, el fenómeno de Demet no estuvo exento de debate. Si bien la mayoría aplaudió su autenticidad y su contagiosa alegría, algunos expresaron la preocupación de que su comportamiento pudiera haber incomodado a otros asistentes. Sin embargo, las imágenes disponibles sugieren que la reacción predominante fue positiva, con personas contagiándose de su entusiasmo o simplemente admirando su desenfreno. Este caso plantea una interesante reflexión sobre el equilibrio entre la expresión individual y el respeto al espacio colectivo. En esta ocasión particular, parece que la balanza se inclinó hacia el impacto positivo y contagioso. El concierto de Adele en Alemania se transformó, gracias a Demet, en mucho más que un evento musical. Se convirtió en una anécdota que encapsula la alegría espontánea, la liberación emocional y la conexión humana que puede surgir alrededor de la música. Demet, sin ser consciente de ello, se erigió como un ícono de la fiesta, del dejarse ir, del puro gozo. El fenómeno digital, de un instante a una estrella efímera. Es inevitable preguntarse qué pensará Demet de todo esto. ¿Será consciente de la magnitud de su momento? ¿Cómo se sentirá al ser el protagonista de innumerables memes y vídeos virales? Es un fenómeno fascinante de la era digital, donde un instante fugaz puede dar la vuelta al mundo en cuestión de horas y catapultar a alguien a una efímera pero inolvidable fama. En resumen, lo que presenciamos fue la explosión de alegría de una persona, Demet, durante un concierto de Adele en Alemania. Un baile que por su autenticidad, su descontrol y su pura felicidad, se volvió viral y conquistó los corazones de miles de personas. Nos recordó la importancia de vivir el momento, de expresarnos sin miedo y de dejarnos llevar por la música. Fue un recordatorio de que a veces, las cosas más sencillas son las que más nos impactan y nos sacan una sonrisa. Y con esta historia, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo al contarlo. Es increíble cómo la vida nos regala estos momentos inesperados que se vuelven virales y nos hacen reflexionar. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció el baile de Demet? ¿Se han sentido alguna vez así de entregados a la música? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo más contenido que los sorprenda y los haga reflexionar, por favor, no duden en darle a ese botón de me gusta, que nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que les sacará una sonrisa.
Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.